he escuchado dos personas, hoy escuché la segunda persona, que son hombres de Dios muy importantes. Hace 3 meses, 4 meses, tuve la oportunidad de volver a escuchar a Benny Hinn, una persona que yo fui muy impactado en el pasado y hace rato no lo escuchaba. Tuve la oportunidad de escucharlo y Benny Hinn dijo algo que era lo que Dios había hablado en mi corazón y me venía preparando para esto y para lo que va a ser todo el inicio del año. Él dijo: no vamos a encontrar seguridad en los dones, no vamos a encontrar seguridad en las manifestaciones. El único lugar donde vamos a encontrar seguridad en los tiempos que vienen tan oscuros y difíciles va a ser si estamos parados en la palabra de Dios. Solo en la palabra de Dios va a ser que la gente pueda prevalecer cuando venga la oscuridad sobre la tierra. Y hoy escuché otro gran hombre de Dios que tuve la oportunidad en el pasado de ir a su iglesia y de escucharlo. Y él decía: la única manera de ser guardados, preservados y protegidos en los tiempos que vienen será si aprendemos a oír la voz de Dios y a obedecer la palabra. Si aprendemos a obedecer la palabra, vamos a ser guardados, preservados y protegidos. Y muchas voces divinas que Dios está inspirando en la tierra nos está hablando: tenemos que volver a la Biblia, como nunca antes hemos vuelto. Y lo que estoy haciendo es empezar desde cero. Hace 8 días empecé con mi primera parte, voy con mi segundo mensaje. Dentro de 8 días voy a predicar de Jesús, que es la palabra que anduvo en la tierra. Y el primer año voy a dar una serie acerca de la palabra, porque es lo que Dios me ha instado a seguir, es decir, la palabra tiene que estar en la mente y en los corazones de las personas. Usted se va de la iglesia y cuando sale de la iglesia usted ha escuchado solamente 50 minutos de la palabra o 1 hora máximo de la palabra. Pero hay personas que ya hasta que vuelven dentro de 8 días, y algunos que vuelven al mes, otros que vuelven a los 6, vuelven a leer y tienen una comunión con la palabra y obedecer la palabra. Entonces usted no lo va a preservar cuando vengan los momentos difíciles. Usted no va a saber cómo enfrentar, no va a tener el vigor y la fuerza que se necesita para tener la palabra. Así que lo que estoy haciendo es una serie que quiero empezar desde lo básico. Si usted no ha escuchado la primera parte, escuche la primera parte que empezó hace 8 días y hoy voy con la segunda parte estoy hablando cosas básicas porque para poder ir hacia más usted necesita entender lo básico. Pero lo básico que al final es todo. El hecho de que sea básico no quiere decir que no sea importante. Es tan importante que si usted nunca obedece lo básico, ¿para qué entender más cosas? Yo he estudiado la Biblia, se lo dije hace 8 días a muchas personas y se lo dije el fin de semana. He estudiado la Biblia 28 años y la he estudiado de muchas maneras. He leído muchísimos libros. En mi casa tengo no sé cuántas Biblias de estudio, creo que tengo 6 Biblias de estudio. Tengo muchos manuales de estudio y una serie de cosas, pero al final yo quiero decir algo. Yo entendí, llegó un momento en mi vida donde entendí que el éxito no era cuánto yo sabía de la Biblia y cuántos misterios podía entender, sino cuánto yo podía obedecerla. Porque a veces usted puede encontrar tropiezo con una sola palabra de Dios que no la puede obedecer. Entonces usted dice: yo sé mucho de la Biblia, entiendo mucho de la Biblia, pero encuentro tropiezo en una sola palabra que no la puedo obedecer. Y hay un versículo que esa semana leí en mi devocional donde dice precisamente de las ofrendas. Dice la palabra: si tú tienes algo contra tu hermano y te acuerdas cuando estás dejando la ofrenda, deja la ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y después ven y presenta la ofrenda. Es decir, lo que está diciendo la palabra es: el Señor no solamente interesado en dinero. La iglesia no deberá estar solamente interesada en el dinero, sino es decir, en cómo estamos viviendo la espiritualidad nuestra. Porque no se trata solamente de dar dinero, sino dice ese pasaje, por decir un solo pasaje: si tú das pero estás súper enojado con las personas, estás lleno de amargura, la ofrenda no tiene el mismo impacto que si usted tiene un corazón perdonador. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Entonces a veces uno encuentra tropiezo solamente en esos pasajes bíblicos. Entonces uno dice: yo leo la Biblia y me sé muchas cosas. Y hay otro pasaje que leí estos días y lo estudiaba porque iba a hablar acerca del cielo, pero Dios me dijo: no hablas del cielo. No es el momento, tal vez otra serie vendrá, porque iba a hablar acerca del cielo inspirado en un pasaje de Pablo, donde Pablo dice: yo estuve en el cielo y vi cosas y oí cosas que no se me permiten contar. Entonces me puse a pensar qué fue lo que él vio, qué fue lo que él oyó, que no se puede contar en la tierra. Y ahí empieza una serie que quiero compartir, pero no, Dios como que me dio el tiempo, eso no es el tiempo. Pero cuando viene Pablo a la tierra, él no habla de las revelaciones, sino comienza a contar en ese pasaje que él tiene una debilidad y que se le ha pedido a Dios que se la quite y no se la ha quitado. Y lo que Dios le respondió es: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces nos dice, como un hombre que acaba de estar en el tercer cielo, acaba de ver cosas que dice la palabra que yo dice: no hay manera, no encuentro palabras
para describir qué es. La gente que ido al cielo, de verdad quedó el cielo, de verdad, cuando vienen a la tierra dicen, ¿qué colores vieron? Dicen, en la tierra no hay palabras creadas para los colores que viene el cielo. Para los olores que olí en el cielo no hay cosas de cómo describirlo porque en la tierra no se han creado palabras. Y Pablo dice, yo no esto, pero Pablo no se dedica a hablar de eso, sino a hablar de su debilidad. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que por más que usted sepa mucho, la clave que es, si obedezco, lo que tengo que obedecer y ya. Entonces hay gente que a veces solamente está enfocada en el estudio de la palabra. Y entre 8 días le voy a hablar esto. Es importante el estudio de la palabra, pero usted nunca puede pasar por alto la esencia de la palabra. Que antes de estudiarla, usted tiene que hacer lo que hoy le voy a enseñar y lo que le enseñé 8 días, pero especialmente hoy. Así que quiero darle algunas pautas acerca de esto. Y quiero decirle 3 cosas, 2 que dice 8 días y una nueva que va a decir hoy. ¿Qué es la Biblia? Voy a decirle 3 cosas de la Biblia. La Biblia número 1 es la palabra de Dios. Hace 8 días se lo dije. La Biblia es la palabra de Dios. Usted dice, pues eso yo me lo sé. Tal vez se lo sabe, pero póngale atención a lo que le estoy diciendo. La Biblia dice que ella es la palabra de Dios escrita. Quiere decir que cada vez que usted lee la Biblia, ¿qué está leyendo? Cuando usted lee un libro, está leyendo la ¿qué? El pensamiento del autor, pero el pensamiento del autor son palabras escritas, porque las palabras son escritas de pensamientos. Quiere decir, cuando usted lee la Biblia, está leyendo los pensamientos de Dios. Número 1. Número 2, usted tiene que saber que la Biblia es la voz escrita de Dios. La Biblia es la voz escrita de Dios. Cuando usted está leyendo la Biblia, está leyendo la voz de Dios. Usted está siguiendo la voz de Dios. La gente dice, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero llevar la iglesia porque es un sentir que tengo tan profundo a otro nivel y Dios me está llevando a mí. Yo quiero llevarlo a usted ese viaje. Y es que la gente deje de espiritualizar las cosas y entre a un nivel más grande. Y es ir al punto de decir, usted necesita amar tanto ese libro que el 90% de las veces que Dios le va a hablar a su vida, le va a hablar a través de la Biblia. Solamente va a haber un 10% que Dios va a usar. Pero el 90% de lo que Dios le va a decir a usted, entonces usted dice, yo quiero escuchar la voz de Dios. Pues la voz de Dios recorre las páginas de la Biblia. Los 66 libros, los 39 del Antiguo, los 27 del Nuevo, desde el 1 hasta el final, desde el alfa hasta el omega, todos los libros, lo que está es la voz de Dios. Están los pensamientos de Dios y está una tercera cosa que de 8 días y está la inspiración de Dios. La palabra inspiración, hace 8 días lo dije, es la respiración de Dios. Quiere decir que todos los versículos tienen el aliento de Dios. Usted y yo todavía tenemos el rastro del aliento de Dios porque fuimos creados de Dios. La primera persona fue respirada por Dios y por eso es que usted y yo tenemos vida. Por eso es que la ciencia ha podido clonar, ha podido crear órganos, pero no le puede dar vida. Se necesita un ser con vida para que esos órganos tengan vida, porque el ser humano nunca va a poder crear vida como tal. Es decir, la respiración humana, la respiración divina viene de Dios. Y la Biblia dice que todo tiene el aliento de Dios. Entonces, si usted tiene estos 3 pensamientos en mente, ¿qué es? Cuando usted lee la Biblia, usted está escudriñando qué hay en la mente de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted está siguiendo la voz de Dios. Y cuando usted lee la Biblia, usted se está respirando la presencia de Dios. Entonces, si usted no tiene conciencia de esto, simplemente yo he escuchado todas las iglesias, si usted es una persona nueva, que viene por primera vez, que nunca ha leído la Biblia, esto ya se lo dije, igual para mí ha sido el libro que ha transformado las sociedades. Y ese libro que por lo menos no me ha transformado totalmente, pero ha inspirado mi vida. Y sigo en ese camino de que Dios me lleva a eso. Ningún libro lo ha logrado, ni ninguna persona lo logró. Lo logró la palabra de Dios. Y yo por eso siempre le animo a la gente a la Biblia. Porque la gente regularmente lee la Biblia. Pero yo digo, ¿por qué no pasa nada? Porque primero usted tiene que cambiar la visión cuando va a leer la Biblia. Porque no es leerla por leerla. Usted está buscando dirección para su vida, pues ahí está la voz de Dios.
Usted necesita los pensamientos. Dice, ¿qué es lo que Dios está pensando acerca de mí? Pues tiene que comenzar a ir por la Biblia. Tal vez usted dice, yo quiero sentir la presencia de Dios. Cuando usted lee la Biblia y comienza a meterse con sinceridad de corazón, usted comienza a experimentar la presencia de Dios. Porque eso es lo que hace la palabra. Esta noche estamos expuestos a la palabra y estamos hablando de la palabra y yo siento la presencia de Dios. Porque estamos comenzando a exponer la palabra, porque la palabra es donde Dios la respiró, se siente su presencia porque el Espíritu Santo comienza a llevarla a nuestros corazones. Ahora, quiero decirle 3 cosas por las cuales usted necesita exponerse a la palabra de Dios. Usted necesita estar ahí, como decir yo, ¿por qué necesito exponerme a esa palabra? Porque yo necesito leerla, porque yo necesito no simplemente tenerla en la casa, allá cerrada, como un libro simplemente que tiene ahí, sino porque yo necesito estar ahí en la palabra. Número 1, usted necesita la palabra de Dios tan seriamente para su vida como yo la necesito por una razón. La primera razón es porque es el alimento espiritual. Eso lo sabe mucha gente, acá hay gente que esto ya lo sabe, lo ha escrito por 1000 veces, pero yo no sé si eso es una realidad para su vida. Lo que alimenta su cuerpo es la comida, la buena comida, porque hay gente que se llena pero no se alimenta. Pero usted se alimenta su cuerpo con comida. Pero la comida no puede alimentar sus emociones. Se las estimula, porque tal vez dice, wow, yo quiero un postre. Yo quiero comerme una buena carne asada y está conectado con sus emociones, con sus deseos, pero no se los alimenta. Y mucho menos puede llegar al espíritu. Pero mire lo que dice la Biblia de la Biblia. Dice la palabra en Proverbios, tus dichos son medicina para mis huesos. Quiere decir que la Biblia es alimento para su cuerpo. Uno de los hombres de Dios que yo conocí, que yo escuché desde que me convertí, se llama el doctor Charles Stanley. Y yo todavía lo escucho predicar. 90 y pico, 80 y pico de años, todavía predicando. Obviamente ya se sienta, yo digo, Dios. Y así vi a Billy Graham, y así vi a un montón de personas que vi hasta el final de sus días. Yo digo, ¿cómo están llenos de vida, de lucidez, de físico, de fuerza? Y obviamente se cuidaron, comieron bien, pero ellos dicen, la palabra ha sido medicina para mis huesos. ¿Qué alimenta sus emociones? ¿Qué alimenta su identidad? Los dichos de Jehová. Dice la palabra que cuando a Jesús lo atacó Satanás acerca que él dudara de su identidad como hijo de Dios, ¿él qué hizo? Mire lo que dijo, no solo de pan vive el hombre. Quiere decir que el pan no es suficiente para que viva el hombre. Dice, el hombre vive de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir que la palabra tiene el poder de alimentar su cuerpo, tiene el poder de alimentar su espíritu y tiene el poder de alimentar su alma. Eso no lo puede hacer nada más en la vida. Y la palabra dice que el diseño de Dios original era que el ser humano fuera gobernado desde su espíritu. Por eso la palabra dice en Corintios que el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu. Quiere decir que si usted es fuerte espiritualmente, usted es fuerte emocionalmente y usted es fuerte espiritualmente y físicamente. Porque la palabra termina afectando todas las cosas. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 11, del 11 al 13, que la palabra discierne y hasta lo más profundo, dice que penetra hasta los huesos y los tuétanos. Que sí que la palabra tiene poder de afectar todo. El espíritu, el alma y el cuerpo. La comida no, las emociones no, porque necesitamos que es la palabra. Ahora déjeme decirle otra cosa más que dice la Biblia en Juan 6:63 acerca de este mismo pensamiento. Juan 6:63 dice lo siguiente, que me parece que es un pasaje que usted debe tener en cuenta para este tiempo de Navidad. ¿Qué dice acá? El espíritu, ¿qué es lo que da vida? El espíritu. La palabra, ¿qué es la muerte? ¿Cómo es la definición bíblica de la muerte? La separación del espíritu del cuerpo. Eso es muerte. Si una persona se muere, se separó el espíritu, porque dice la palabra, el espíritu es el que da vida, la carne para poco aprovecha. Las palabras que dice la Biblia, les he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Quiere decir que cuando usted comienza a leer la palabra, usted comienza a tener vida espiritual.
Cuando usted comienza a tomar la palabra, a digerir la palabra, a memorizar la palabra, a llevarla al corazón, dice, las palabras que yo les he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Es tan impresionante la palabra de Dios que aunque ese pasaje fue escrito para X persona específico, usted lo abre y le habla a su vida como si fuera para usted. Dice, ¿cómo puede ser esto? Yo conozco misioneros que dicen, no, es que yo me fui para Francia. Digo, pero ¿cómo? No, es que en la palabra Dios me dio una palabra, pero yo no encuentro a Francia en la palabra. Y entonces comienza a decirme, ¿qué fue lo que pasó? Cómo Dios a través de esto abrieron la Biblia y estaban orando mucho por varios meses, dónde era que Dios los quería llevar, y de repente aparece un pasaje que dice, y Pablo, Dios le obligó a irse a otro lugar y comienza todo ese viaje, y ya sintieron que Dios los quería llevar a otro lugar, después siguieron, ahora ¿a dónde? Y comienza toda esa dinámica espiritual y uno ve hoy dando fruto en Francia. Y dice, ¿cómo? Si esto fue escrito específicamente para Pablo, porque las palabras no son muertas, no son vacías ni estáticas. Las palabras de la Biblia tienen espíritu y tienen vida. ¿Y qué es lo que le da vida al cuerpo? El espíritu. Es decir, que si usted y yo necesitamos vida, usted necesita la Biblia. Una persona, por eso, y esa es nuestra meta para el próximo año, si una persona viene a una iglesia pero no lee la Biblia, se va a secar. Tarde o temprano se va a secar. Y si la lee equivocadamente, se va a volver religioso. Entonces tenemos las dos batallas. No queremos gente religiosa, pero no queremos gente seca. Y si usted nunca la ha leído y no se ha expuesto a ello, usted está muerto, porque no ha conocido a Jesús. Porque para conocer a Jesús necesita leer la palabra. Jesús dijo en Juan 5:39, la Biblia da testimonio acerca de mí. Quiere decir que si usted quiere encontrar a Jesús, necesita leer la Biblia. Así que lo primero por lo cual usted necesita decir, yo necesito exponerme el 2023 a la Biblia, es porque usted necesita estar bien nutrido espiritualmente. Usted necesita nutrirse espiritualmente. Pedro dijo que necesitamos leche y necesitamos viandas. Hebreos dice que necesitamos carne, alimento sólido. Necesitamos las tres. Y la dieta la tiene la Biblia. Dios tiene la dieta para toda esa dieta espiritual que usted y yo necesitamos para poder estar fuertes espiritualmente. Lo segundo que yo encuentro en la Biblia, porque usted y yo necesitamos exponernos a la Biblia radicalmente, es porque la Biblia nos transforma. La Biblia nos transforma. Hay un libro que escribió un hombre de Dios acerca del efecto de la Biblia en la historia de la humanidad y en las naciones. Y cuando usted comienza poco a poco a ir mirando, usted dice cómo la Biblia produjo unas transformaciones extraordinarias en la humanidad. Pero no necesitamos irnos tan lejos, pero muchos de los cambios de las personas que estamos aquí esta noche se deben ¿a qué? La palabra. Piense muchos años atrás usted en estos tiempos de diciembre. No me imagino. Muchas personas que en esta época, digamos, su vida es otra historia. Y usted se mira después de los años de decir, ¿qué fue lo que pasó? Es un tema religioso, es un tema de provisiones, no es un tema de esas cosas. ¿Qué fue lo que pasa? Que la Biblia va haciendo una cosa dentro del corazón, un trabajo interno que va haciendo una transformación. El Salmo 19, versículo 7 dice esto: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso dice el salmista. El salmista dijo, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que va haciendo un trabajo internamente en la mente, en el corazón. Usted no necesita que alguien le diga no lo haga. Lo que va haciendo la palabra de Dios, haciendo un proceso lento. Yo lo veo como de excavación que va poco a poco comiendo. Cuando se da cuenta se van cayendo estructuras. Poco a poco se van derribando fortalezas, formas de pensar, formas de ver la vida. Pero cuando usted permite que la palabra comience a entrar con el trabajo del Espíritu Santo. Entonces lo que va a pasar en su vida y en la mía es que si usted quiere ser transformado, no basta con venir acá a asistir a una reunión como estas, posiblemente periódicamente, constantemente o lo que sea. Necesita exponerse todos los días, exponer su corazón a que la palabra comience a entrar a su vida. Quiero que vea un video que sacó uno de los autores que yo sigo, que es el pastor John Bieber, y él hace una investigación. No sé si lo tienen ahí. Ok, yo quiero que lo póngale esto.
Va a pasar una sección muy cortica, porque el efecto de la Biblia en la mente, para que vea cómo es la transformación. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. El estudio fue realizado recientemente por el Centro de Conexión Bíblica, en el que estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos de 8 a 80 años de edad. Solo querían ver cómo interactuamos con las Escrituras. Sí. Descubrieron algo que resultó ser el principal hallazgo del estudio en sí. No estaban buscando eso y se convirtió en el punto principal del estudio. Cuando leemos la Biblia una vez a la semana, podría ser el culto de los domingos cuando el pastor dice, abre tu Biblia, y escuchamos el mensaje una vez a la semana, mostró un efecto casi insignificante en algunas áreas claves de su vida. Voy a explicarlo mejor. 2 veces por semana. Efecto casi insignificante. Ahora leemos 3 veces a la semana que había una señal diferente en el mapa, como un latido del corazón. Algo sucedió, incluso aunque fuera un latido, pero el descubrimiento profundo es este. Cuando leemos la Biblia 4 veces a la semana, el efecto aumenta asombrosamente. Esperarías que fuera 1 o 2, que hubiera un aumento gradual en el efecto del impacto en tu vida, pero fue literalmente 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Me dejas con la curiosidad. ¿Qué tipo de comportamiento se ve afectado? La sensación de soledad se reduce un 30%. Eso es leyendo la Biblia 4 veces por semana. El problema con la ira se reduce un 32%. Amargura en relaciones, matrimonio, relación con tus hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. Sensación de estancamiento espiritual. Si tuviera que elegir un área cuando hablo con personas en las que son realmente honestas y en las que se sienten estancadas espiritualmente, solo pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra leyendo la Biblia 4 veces a la semana o más? Ese sentimiento cae 60%. ¡Wow! El contacto con pornografía se reduce 61%. Eso es muy importante. Y si miras los hábitos positivos y compartir de la fe, aumenta un 200%. ¡Wow! Porque confías en la palabra de Dios y hay un aumento del 230% en el discipulado. Esta es una entrevista que hace el pastor John Bieber con este hombre que representa un instituto que ellos se dedican a una cosa que se llama la neurociencia, y es hacer un estudio en el cerebro de los comportamientos, qué es lo que pasa en las personas. Bueno, ahí explica básicamente, y lo que pasa en las personas que leen la palabra es como algunos cambios tan significativos. Y por eso yo creo, y yo le decía a mi esposa estos días, en este año he descubierto 2 cosas muy profundas y las he afianzado más. Y una de ellas es definitivamente la palabra tiene poder. Por eso estoy de hace rato estudiando estas cosas. La palabra tiene poder. El hecho solo de exponerse a ella. Y ahorita viene el tercer punto, que es donde yo quiero cómo funciona todo para que sea realmente para todo lo que está escuchando usted que sea realidad, necesita la palabra. Porque todos los que estamos aquí tenemos de una otra manera desafíos, desde el más pequeño hasta el más grande. Algunos tenemos más desafíos que otros, más problemáticas. Al final las personas piensan que es un tema de porque uno es pastor, de pronto es que tiene unas ventajas sobre otros. Somos seres humanos. Pero al final, tanto a usted como a mí me toca hacer lo mismo, nos toca ir a la palabra. Nos toca ir al Espíritu Santo y nos toca fortalecernos en Dios. Porque tenemos presiones muy grandes y la manera como podemos lidiar con las presiones emocionales, espirituales, familiares, económicas, sociales, de trabajo, de equipos, de personas, de seres humanos, de vecinos, de tantas cosas. Ahora que me vine a un bullicio en mi vecindario y yo digo, yo no puedo cargar por esto, acá vivo y está bien, no puedo hacer nada más. Quisiera preparar la palabra y estar en oración, estuviera con los pajaritos, estuviera como Adán en un huerto y caminar, pero me toca al lado de escuchar, el uno estaba escuchando rancheras, otro estaba escuchando vallenatos y 3 equipos a la vez. Entonces uno dice, yo quisiera esto, pero esto es lo que me toca. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Necesitamos la palabra. Y lo que me hace estar en otro nivel y en otra cosa, yo digo, definitivamente ha sido la palabra. Porque la palabra usted lo lleva a un nivel de decir, usted comienza a leerla y a meditarla y comienza a producir una transformación. Es decir, no te cargues, no te preocupes, no te afanes, lleva las cargas, lleva esto, lleva lo otro. Entonces la palabra va haciendo un proceso en los corazones. Así que como dice ella, ¿está estancados? Mucha gente me dice, pastor, estoy estancado, usted le falta la palabra, dice el director, no lo digo yo. Usted necesita es comenzar a tomar con seriedad la palabra. Hay gente que hace más por la obra de Dios que gente que está involucrada en la obra de Dios, porque entienden de que la palabra ya los mandó a hacer lo que tienen que hacer. No tienen que esperar que un pastor o una iglesia los mande.
Ellos saben lo que tienen que hacer por la palabra porque entienden la palabra. Entonces llega un momento donde uno comienza a mirar y el estudio es muy largo. El estudio comienza a hablar acerca de los efectos y uno de los efectos que descubrieron es que cuando la gente lee la palabra y la medita, la parte donde está el sistema límbico se activa y lo que hace es que la hormona de la felicidad, que es la dopamina, comienza a irrigarse, que es lo mismo que siente alguien que ve pornografía, pero poco a poco la viendo para mal. Al inicio sucede para bien, pero después comienza a suceder para mal, para volverse en lugar de una bendición, una maldición. Pero lo que hace la gente que lee la Biblia es que se le activa la hormona de la felicidad. Y por eso hay gente que no entiende y dice, pues esos tipos están aburridos, leen la Biblia y dicen que están felices o están más calmados. Pues eso no lo puede entender, por eso la palabra dice, las cosas naturales para la persona natural no las puede entender. Yo tampoco las entendí y las juzgaba. Yo decía, pero mi papá se sienta toda la noche a leer la Biblia, se sienta un rato a leer la Biblia, me gustaba hacer otras cosas. Y él me decía, ¿por qué no lee conmigo? Y eso para mí era un castigo. Literalmente era un castigo. Y yo le decía, ya vengo un momentico que voy a ir a jugar, ya volví hasta que yo sabía que estaba dormido, porque yo dije, yo espero que se duerma, porque él me decía a veces, no, es que no veo bien, yo sabía su táctica, él me decía que no me daba cuenta, no leo bien, ¿por qué no me lee acá? Porque es que me canso de la vista, él me decía que yo no sabía lo que no estaba haciendo. Yo comenzaba a leer, pero yo en mi cabeza, es decir, estaba pensando en otra cosa y le estaba leyendo, pero la palabra me fue enganchando. Por eso dije hace 8 días que yo comencé a leer la Biblia antes de venir a una iglesia. La palabra entra y no queda vacía. Eso comienza a trabajar. El pastor que yo fue a la primera reunión me dejó participar porque él me dijo, él empecé a levantar la mano, levante usted, ¿qué dice usted de lo que yo acabo de enseñar? Y yo comencé a decir, al final él pensaba que yo ya era cristiano. Me dice, ¿usted cuánto lleva en iglesia? Le nunca he ido a una iglesia. Y es la primera vez que en un grupo. Me dice, ¿y usted ya ha leído la Biblia? Le dije, sí, yo la he leído un par de veces porque le llamó la atención porque la entendí. Pero la entendí no porque fuera inteligente, simplemente porque yo había leído la palabra. Porque la palabra comienza a hacer un efecto en la cabeza de las personas. La palabra comienza a hacer un efecto porque ella tiene el poder solo. ¿Por qué? No se lo olvide. Porque ella tiene la respiración de Dios. O sea, cada vez que usted la lee, Dios le respira internamente a usted. Dios lo va respirando. Dios lo va respirando. Si usted está muriendo, lo que necesita es respiración. Y necesita respiración divina. ¿Estamos hasta ahí? Ahora sí voy a llegar en estos minutos. ¿Dónde quiero llegar? Porque usted dice, bueno, yo la leo. Algunos dicen, pastor, yo hago todo esto los días, pero no pasa eso. Le voy a decir cómo es, cómo Dios se lo enseñó a Josué. Dios fue el que le dio el diseño a Josué, cómo se hace. Dios le dijo a Josué, tú vas a ser el conquistador. El hombre de la visión fue Moisés, pero el hombre que materializó la visión se llama Josué. Moisés vio la montaña y vio todo lo que Dios le iba a dar a Israel, pero no pudo entrar con toda una nación. Pero Dios escogió a otra persona para decir, tú vas a llevar lo que hoy es Israel, para que hoy fuera Israel. Hubo un hombre que tuvo que levantarse con un ejército y desterrar a todos los enemigos para que hoy fuera Israel, que es la nación judía, que antes era Palestina y antes de Palestina eran los cananeos. Y él le dijo, te voy a decir cómo tú vas a conquistar. Y uno que espera que Dios le diga si va a conquistar una nación. Te voy a dar las ideas militares. Te voy a dar los combatientes más grandes. Y Dios le dice, el secreto para poder conquistar va a ser la voz mía, la voz hablada y la voz escrita. Si tú escuchas la voz hablada y entiendes la voz escrita, tú vas a conquistar. Se necesitan las dos voces. Esas mismas dos voces se necesitan para hoy en día. Se necesita la voz escrita de Dios, que es la Biblia. Y usted necesita escuchar la voz de Dios también, por eso necesita ir a orar, para que Dios lo vaya guiando a través de su palabra, por el Espíritu. Entonces le voy a decir cómo es y por qué es la tercera razón por la cual usted necesita exponerse a la palabra. Mire lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 6 o versículo 7. Desde el 6 dice lo siguiente, yo le voy a decir el 6. Jehová le dijo a su siervo Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra que yo le prometí a Moisés. Y todo esto. Y después le dice la segunda vez, solamente, es la segunda vez que le dice, esfuérzate y sé que muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces déjemelo ahí y lo voy a enseñar acá 2 principios. Lo voy a dar 5 rápidamente. ¿Cómo es que esto funciona? Esto no es solamente leer o poner un CD con toda la Biblia. Yo tenía una persona que él decía, está bien como para no ambientar la casa, pero así no funciona. Eso no es poner enlace todos los días, dormir con enlace, para decir yo escucho todos los días la palabra, como me decía una hermana. Pastor, es que yo tengo harta palabra. ¿Y por qué? Porque yo escucho enlace todos los días. Digo, ¿eso qué tiene que ver? Eso es lo que Dios le habla a ellos, pero ¿y qué le habla Dios a usted? Eso es lo que le habla Dios a ellos. Y está bien, yo valoro enlace. Pero ¿qué le está hablando Dios a usted? Entonces acá dice número 1. Lo primero que le dice él es: tú tienes que esforzarte y ser muy valiente. Quiere decir que leer la Biblia hay que poner algo de la parte de uno. No es que todos los días usted amanezca inspirado para leer. Mañana, después de esto, algunos yo sé que van a hacer esta noche, van a ir a comer. Van a comer hasta no decir más, entonces en la noche van a estar indigestados y mañana están, que se levantan tarde. Se levantan tarde a ver ¿qué? El partido. Y después del partido, ¿qué sigue? No, vamos a almorzar. Después de almorzar vamos a dormir y en la tarde salimos y ya acabó todo el día y no hablaron con Dios. Porque se necesita, ¿qué es? Mucho esfuerzo. Él dice, mire, si tú quieres, tú vas a tener que ser una persona esforzada y valiente para una cosa. Dice, para cuidar, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a lo que la ley de Moisés, mi siervo, te mandó. Entonces lo primero que usted tiene que hacer con la Biblia, ¿qué es? Usted tiene que conocerla. Porque usted, ¿cómo saber lo que le mandaron si usted no sabe qué es lo que le mandaron a hacer? Entonces lo primero que tiene que hacer usted, tiene que conocerla. Hace 8 días di un repaso pequeñito acerca de cómo la Biblia afecta en todas las esferas, sobre todo el domingo lo hice. Pero la Biblia puede afectar todas las esferas, desde la eternidad hasta lo terrenal. Pero ¿cómo saber eso que yo le digo si yo no lo conozco? Usted necesita conocerlo. Usted necesita esforzarse por saber qué fue lo que escribió Moisés, pero qué fue lo que escribió Isaías, qué fue lo que dijo Jesús, qué fue lo que escribió Pablo. Usted necesita conocerlo primero. Y tiene que esforzarse por conocerlo. No puede ser más perezoso simplemente decir, yo nunca leo, o poner solamente videos o audios o predicaciones. Usted también tiene que poner un parte suya. De comenzar a decir, yo voy a primero hasta comprarme una Biblia. Yo creo que una cosa buena para este año que usted debe hacer es comprarse una Biblia y no tenerla más en el celular. Porque es que el celular es una distracción muy tremenda. Yo a veces estoy predicando acá y yo me doy cuenta, la persona está en una cosa y ya, yo sé que está ahí mirando la palabra y ya apareció por allá mirando el resultado de Croacia con Marruecos. Porque ahí le salen vistas y cosas, tipo de cosas, y cuando se fue para otro lado. En la mañana muchas veces usted tiene la Biblia, pero en un momento determinado sale un mensaje de una cosa a otra cosa. Yo digo, yo creo, estoy llegando a la conclusión que no es una obligación, pero es una necesidad volver a la Biblia. Mi papá hasta el final de los días tuvo buena memoria y una de las cosas que hizo mi papá fue escribir la Biblia todos los días. Mi papá tenía como no sé cuántos, 10 cuadernos de escribir la Biblia. Porque cuando usted escribe, activa una parte del cerebro. Un hábito que yo trato de hacer todos los días, yo digo es a la gente que hizo, es tender la cama y tratar de hacer una cosa con mano izquierda. Y dentro de eso trato de escribir porque eso activa siempre mi cerebro. Entonces son técnicas que usted le va a ayudar también para mejorar su cerebro. Pero escribir va a ser mucha bendición y tener una Biblia física le va a ser una bendición que una parte digital. Entonces lo que dice acá es tú tienes que esforzarte. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que esforzarte? Para cuidar lo que tu siervo Moisés te mandó. ¿Qué tiene que hacer uno para eso? Pues tiene que conocerlo. Lo segundo que tiene que hacer, ¿qué es? Dice, no te apartes ni a, ¿qué dice? Ni a la diestra, ni a siniestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que hagan. ¿Qué es lo segundo que dice acá a la parte? Dice, la Biblia no se puede perder de tu vista. No es, la Biblia me sigue a mí, yo sigo la Biblia. ¿Qué le enseño yo a la gente que predica? ¿Qué le enseño a la gente de pastores y líderes que se me preguntan cosas y gente que está empezando? Yo no busco la Biblia para confirmar mis pensamientos. Mis pensamientos salen de la Biblia.
Yo no armo predicaciones de pensamientos míos. Es decir, yo tengo un pensamiento y voy a tratar de buscar un versículo de dónde está. Yo he escuchado gente así. Y a veces siento como cuando los tubos de PVC no caben, ¿qué hacen? Que los ponen en candela y los meten como sea, pero ahí salió. Y yo he visto gente predicar que yo digo, esos textos no querían decir eso, pero le metieron como sea y allá entró. Yo lo veo así, yo digo, la persona le metió un texto que no tiene nada que ver con lo que viene porque no ha estudiado tanto la Biblia, pero ya cuando las personas se comienzan a entender, decir, esto no es así, esto no es, mis pensamientos salen de la Biblia, no los confirman, los míos. Entonces lo que dice es, tú nunca pierdas de vista, si se va para esto, dice, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia tiene que volverse para usted la inspiración de todo lo que usted haga en la vida. Si usted comienza a hacer eso, es decir, ¿cómo manejo mis finanzas? Antes de leerse un libro, antes de hacer cursos, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué dice la Biblia? Dice, ¿cómo voy a hacer para relacionarme con otras personas? ¿Qué dice Dios? Tengo un problema con mi matrimonio. ¿Quién me puede dar un consejo? Pregúntese, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice la voz de Dios? Ahora, hay consejos que uno necesita claro de otra persona, pero también usted tiene que comenzar a ir a buscar la voz de Dios. Porque la voz de Dios está ahí en la palabra, ahí está el consejo, los pensamientos de Dios. Entonces Él dice, mira, si tú quieres conquistar, no puedes desviarte ni a izquierda ni a derecha, tienes que seguirla, síguela. Entonces, ¿qué está diciendo? Es, conoce la Biblia, y después, ¿qué dice? Enfócate en ella. Es el segundo pensamiento. Por eso la Biblia usted la puede leer, pero si no se enfoca no pasa nada. Necesita usted enfocarse en ella una y otra vez. Y dice, si tú haces eso, ¿qué dice la palabra? Esto es lo que le gusta a la gente, entonces todo prosperará. Pero mire lo que sigue diciendo después. Vamos al versículo 8, porque acá tienen los otros secretos. Nunca. ¿Qué significa la palabra nunca? La Biblia tiene demasiados absolutos. Y uno de los absolutos que tiene la Biblia, ¿qué es? Nunca. ¿Qué es nunca? Ni ahorita, ni después cuando salga, ni mañana, ni el lunes. Dice, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo tercero que hay que hacer, que dice la palabra, no solamente es conocerla, no solamente es enfocarse, sino hacer que la palabra esté en nuestra boca. Y esto no se trata de cosas religiosas, porque es que la gente cada uno toma de acuerdo a eso lo que quiere, que es hablar con versículos a todo el mundo. Que usted va con su jefe y dice, jefe, es que la Biblia dice en tal de esas cosas. Es que usted conoce el principio, pero no necesita citarlo, usted lo tiene en su boca. Usted lo tiene en su boca. Porque usted ha aprendido a meditarlo, a conocerlo, y usted dice, nunca lo saques de tu boca. El Salmo 19, versículo 14 dice la Biblia, que los dichos de mi boca sean gratos a ti, la meditación de mi corazón. Dice la palabra, dice así, sean gratos los dichos de ¿qué? Y la meditación de mi corazón estén delante de ti. La meditación y los dichos están unidos. ¿Cómo uno sabe cuánto hay de Dios en la vida de uno? Es ¿qué hablo yo? Yo siempre cuando digo, yo quiero medir mi espiritualidad, medir mi esto, es ¿qué hay en mi boca? Lo que hay en su boca es lo que hay en su corazón. Y usted puede medir su espiritualidad eso. ¿Cuánto tiene de Dios? Cada vez que hablan acerca de situaciones, están despidiendo a todo el mundo. Usted dice, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? No, se dice a todo el mundo, pero a mí no. Y si yo me voy, Dios va a estar conmigo donde yo quiera que vaya. Porque yo estoy sembrado en la palabra. Amén. Con o sin Dios, estamos con Dios. Aunque andes pasando por el valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No voy a temer. Quiere decir qué momento podemos pasar, pero no voy a temer. ¿Por qué no voy a temer? Porque tú estarás conmigo. El secreto es que Dios está con nosotros. Entonces usted comienza a tener ligado su boca a pensamientos divinos, porque antes de eso los tiene en el corazón. Entonces tiene que conocerla, tiene que enfocarse. Y número 2, 3, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tenerla en su boca. Lo cuarto, este es el diseño que Dios le dio a Josué. Si se lo dio a Josué, ¿no era que era bueno para nosotros? Esto no se lo inventó Josué, esto se lo dio Dios. Quiere decir que Dios se lo dio a Josué, es el diseño de Dios. Por eso los judíos repiten tanto la palabra. ¿Usted cree que a un judío le da pena de que usted, que esto, qué pena de qué? ¿Usted no vio ahorita el mundial que hacen ellos? Que todos son familia, aunque tengan diferentes cosas, lo mismo. La gente está aterrada. Yo he visto periodistas que dicen, pero tienen salas de oración en medio del estadio. Ellos se les aterra eso porque piensan en Colombia.
Ellos no les da pena, ellos no están pensando, ay, que me da pena que me miran acá, que me arrodille a orar. Nada. Ellos no les da pena recitar la palabra. ¿Usted cree que les da pena estar en ese muro allá? ¿Qué pena les va a dar? Son millonarios. Son millonarios. Ellos no les da pena de eso. Y le dice, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué loco de qué? Nada, o sea, ellos tienen la palabra en la boca, literalmente, la recitan de día y de noche. Todos los viernes hacen un recital de la palabra los viernes en la noche. Y cada fiesta judía hay todo un recital de recordar toda la palabra. Y nosotros, si acaso por ahí un Dios le bendiga. Y eso porque es como tradicional, como la gente hace bendiciones por WhatsApp. Pero entonces, dice, la gente quiere prosperar, pero ¿cómo? Si no tiene la palabra en la boca. Pero no se trata de que yo le estoy enseñando un truco para que prospere, es un estilo de vida. Es el diseño de Dios. Tienes que conocerla, tienes que enfocarte en ella, tienes que tenerla en tu boca. Después, ¿qué dice? Sino que de día, ¿y qué dice? ¿Qué vas a hacer? De día y de noche, cuando te levantes y cuando te acuestes y durante el día. Por eso David dice, 7 veces al día te alabo, Señor. Y la gente dice, no, pues que David no hacía nada en la vida, era el rey de una nación. Llevó a la nación al más alto nivel de prosperidad. Por eso Salomón tuvo tanto éxito. El éxito de Salomón es el éxito del papá. Es así de sencillo. Salomón no hubiera tenido el éxito que tuvo si no hubiera sido por el papá. Y eso le enseñó no muchas cosas en la vida. Cómo el papá uno lo puede catapultar o le puede dejar, comience mi hijo a remar desde cero. Pero Salomón le dejaron ahí arriba los planos, el dinero, todo listo para decir, construye el tabernáculo, construye el templo. Te dejo una nación con todos los enemigos sometidos a los pies del Señor. Lo que necesita es prosperarlo. Y dice, ¿cómo voy a prosperar? Dios, mi papá es un héroe. Y encontró el secreto, sabiduría. Mi papá fue un guerrero, yo soy el hombre de la sabiduría que va a poner esta nación a otro nivel. Entonces uno dice, ellos encontraron esos secretos en la palabra. Y él dice así, de día y ¿qué más? Y de noche. De día y de noche. ¿Qué dice el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 4? Bienaventurado el varón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. ¿Por qué la ley para nosotros no la meditamos día y de noche? Porque no es nuestra delicia. Usted no puede meditar en algo que no le gusta. Y es ahí donde tenemos que comenzarle a coger gusto en la palabra. Por eso estoy enseñando esto. Primero quiero que usted le coja gusto a la palabra, porque usted no medita en algo de lo cual usted no le ha cogido el gusto. Y acá dice, bienaventurado, en su ley medita de día y de noche. Ahí viene el cuarto secreto, es la meditación. La meditación significa rumiar un pensamiento repetidamente. Pensar en la palabra de Dios, pensar en los dichos de Dios, porque es ahí donde usted comienza a recibir el fruto de lo que Dios quiere impartirle. En la meditación es donde sale la revelación, y en la revelación donde está la sabiduría para la vida. Solamente ahí usted comienza a entender cosas. Porque no es solamente, hay gente que dice, pero yo he leído tantas veces eso y no entiendo nada, pastor. No lea tanto, sino me medite más. Bájele a la lectura y súbele a la meditación. Coja un pensamiento y dígale, Dios, ¿por qué se ahorcó Judas? Dure un año con eso. Señor, yo quiero entender por qué alguien que estaba a tu lado, que caminó a tu lado, se termina ahorcando. Entonces dice, ¿por qué el diablo entró en él? Que es la respuesta. Y después nos dice, él se ahorca porque el diablo entró en él. Quiere decir que detrás del suicidio hay una influencia satánica. Pero después, ¿por qué el diablo entra en él, Señor? Y ahí lo lleva a usted una cosa, y lo lleva a otra cosa, y ahí comienza la meditación, la meditación, la meditación, y usted comienza también a decir, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo esto? De que uno le puede abrir puertas al enemigo, de que no basta solamente estar al lado de Jesús, hay que estar conectado con Jesús, porque él andaba con Jesús, dormía con Jesús, comía con Jesús, pero aún así se desvió de Jesús.
Ahora alguien dirá, fue porque fue un diseño divino. Entonces allá entra otras esferas que no me quiero meter. Simplemente la meditación es eso. Estos pasajes que le estoy explicando salen de la meditación porque es entender que esto fue lo que Dios le dio a Josué para el éxito de conquistar. Y si volvemos a Josué y vamos terminando, dice, y guardarás en tu corazón la palabra, dice así, dice, meditarás de él, dice, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces tú, solo tú, harás prosperar tu camino. Quiere decir que la prosperidad está totalmente ligada no solamente en la intención de Dios, sino en la obediencia humana. Dice, no solamente necesitas meditarla, ¿qué necesitas hacer? Guardarla, atesorarla, como algo tan preciado en su corazón. Y después que tiene que lo último dice, y termina de decir, tú tienes que obedecerla. Y dice, si tú la conoces, si tú la tienes en cuenta, si tú no la sacas de tu boca, si tú la pones en tu mente, si tú la pones en tu corazón y si tú lo obedeces, todo lo que hagas te va a ir bien. Todo. Usted necesita a veces, es más, mire, yo me he dado cuenta que a veces usted se mete en cosas que no era el plan de Dios, pero por el hecho de que estar en la palabra de Dios, Dios hace prosperar eso. Porque usted está bendecido. Eso le pasó a José, y hay mucho respaldo bíblico de gente que estaba en lugares que eran totalmente pecaminosos, pero Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban sometidos a la palabra, al propósito y al diseño de Dios, a pesar de que todo lo que está alrededor era pecaminoso, a pesar de que todo lo que hacía la gente era de pecado, pero ellos, por causa de ellos, todo prospera. Porque dice la Biblia que si usted hace esto, este es el diseño de Dios. Biblia le digo, no es un diseño que inventó un hombre o escribió alguien. Dice, todo prosperará. Entonces termino diciéndoles esto. La palabra tiene poder. Dice, entonces tú harás que tu camino prospere y todo te saldrá bien. A pesar de que usted pase por adversidades, a pesar de que usted pase por tropiezos, a pesar que pase por todo esto, yo le digo que todo saldrá bien. Se lo puedo asegurar. Todo saldrá bien. Podrá usted tener pérdidas que las lamentará, las llorará, pero saldrá bien. Se irá a seres queridos de su lado, usted los llorará, pero todo saldrá bien. Habrá gente que vendrá, lo dañará, posiblemente, y espero que no, pero a veces pasa, es inevitable, pero al final todo saldrá bien. El mundo se pondrá patas arriba, pero todo saldrá bien, porque Jesús dijo, en mí tendréis paz. El tema es estar plantados en la palabra del Señor. La reflexión final que hago es esta. Un hombre que tenía un siervo que estaba muy enfermo. Es el centurión en el Nuevo Testamento. Y él manda a pedirle a Jesús en Lucas, pero en Mateo dice que él mismo fue. Ahí hay una pequeña contradicción, pero creo que es un complemento de cómo está el mensaje. Y al final van y le dice a Jesús, le ruega que vaya y sane a su siervo. Y el Señor accede, él va. Y cuando va, dice Lucas que cuando iban a mitad le dice no vengas, y en Mateo dice no vayas a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y es suficiente. Y si usted sigue leyendo, a mí me impacta que dice nunca he hallado tanta fe. Quiere decir que si ha hallado es porque Jesús estaba buscando gente con fe. Dice, yo he estado mirando en Israel cuidadosamente y no he encontrado tanta gente como la fe que tiene este hombre. Y un centurión romano, para los que no saben, es un romano, que era un impío en ese tiempo, que eran personas gentiles y con un corazón bastante endurecido. Pertenecían al imperio romano, manejaban una legión de 100 soldados y este tipo de cosas, personas que estaban acostumbradas a peleas y un montón de cosas en sus vidas. Pero él se encuentra con Jesús y le dice, di la palabra y mi siervo sanará. Y la pregunta que uno se hace para finalizar este mensaje es, ¿por qué este hombre llegó a tanto nivel de fe en su vida? Que está tan confiado que Jesús no necesita ir a su casa, solo que diga que su siervo se sana y se sana. ¿Por qué? Y él le dice, no vayas a mi casa, solo di la palabra. Porque él había leído la Biblia, aunque no había una iglesia. Porque la Biblia decía
que si un maestro rabí entraba a una casa de un gentil, quedaba impuro 7 días. Y él dijo, yo no quiero que tú quedes impura porque es retrasar tu propósito en la tierra 7 días. Yo confío tanto en la Biblia que entiendo lo que tú eres y entiendo lo que puedes hacer sin que venga a la casa. Así que di la palabra y todo va a pasar. Y Jesús dijo, yo no he encontrado un hombre con tanta fe. Porque la fe, la espiritualidad y todo se construye si conoce usted la palabra. Yo he encontrado en mi vida más gente con fe, a veces que no va a una iglesia, tiene una fe porque han leído la palabra. Porque la fe ahí se inspira. Es no cuánta Biblia tenemos, sino cuánta Biblia creemos y obedecemos. Así que pongámonos en pie esta noche para terminar. Señor, te agradecemos esta noche, Padre Celestial, por este tiempo que tú nos regalas de estar aquí, Señor. Señor, gracias por la palabra que nos dejaste, Señor. Tú dijiste, mis palabras son espíritu y son vida, Señor. Y esta noche para nosotros tu palabra son espíritu y son vida, Señor. No es simplemente un libro más. Este libro lo que hace que sea diferente a todos los libros es que este libro tiene la respiración de Dios. Este libro tiene la vida de Dios hoja tras hoja, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, frase tras frase. Tiene la respiración de Dios. Y esta noche te adoramos, Dios. Y esta noche te exaltamos. Y esta noche te damos el honor y te damos la gloria a ti, Señor. Ayúdanos a volver el corazón a la palabra. Ayúdanos, Señor, a rendir nuestras vidas a la palabra. Ayúdanos, como dice Job, ayúdanos a mojar nuestros pies en la palabra, Señor. Ayúdanos a meter en nuestra cabeza la palabra, Señor. Señor, porque la palabra va a hacer esos cambios neurológicos, Señor, que necesitamos. La palabra va a librarnos de la ansiedad, va a librarnos del afán, de las adicciones. La palabra, Señor, derriba estructuras, fortalezas ideológicas, mentales, fortalezas satánicas, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús para que la palabra traiga un efecto transformador en nuestras vidas. Señor, queremos terminar este año levantándonos en la palabra, refugiándonos en la palabra. No solo de pan vive el hombre, vive de la palabra que Jehová respiró, la palabra que sale de su boca, la palabra escrita. La palabra salió de la boca del Señor para ser escrita y fue escrita para ser hablada. En el nombre de Jesús, y nosotros declaramos esto, declaramos la palabra, Señor, que aunque en el mundo la tormenta crezca, Señor, en ti estamos confiados y seguros. Estamos seguros no en nuestra humana sabiduría ni en nuestra propia prudencia. Estamos seguros en las promesas divinas, Señor. Estamos seguros en la palabra, porque tu palabra es un escudo, Señor, que levantamos en contra de los dardos de fuego del maligno, Señor. Gracias porque tu palabra nos da esperanza del futuro, Señor. Nos da certeza, nos da seguridad del hoy, Señor. Nos da misericordia de lo que pasó, Dios. Tu palabra, Señor, en ella encontramos la esperanza para nuestras vidas. Señor, que esta noche aquellas personas que han intentado leer la palabra, Señor, que les da sueño, que les da pereza, que les da desidia, que no la entienden, Espíritu Santo, sopla sobre ellos entendimiento, Señor. Entendimiento, que los ojos del corazón sean iluminados para que la palabra pueda ser entendida, pueda ser revelada en el nombre de Jesús. Dale entendimiento, Señor, a tus hijos de la palabra, Señor, como dámela a mí, Señor. Yo anhelo caminar en tu palabra, vivir en tu palabra, respirar en tu palabra, que mi mundo sea tu palabra, Señor. Gracias, Dios. El honor y la gloria es para ti, Jesús. La paz de Cristo que está prometida en tu palabra esté con todos los que han venido esta noche. La protección de Dios que está prometida en tu palabra vaya con ellos, Dios. En Cristo Jesús. Amén
Y amén. Que Dios les bendiga a todos. Una feliz noche. Que les vaya bien.